Pida lo que cree saber sobre el honor de combate de la SS. Su historia pudo ser distorsionada para ocultar la verdad más brutal y caótica. Es posible que la desesperación final del Tercer Reich no fuera por la defensa patriótica, sino por una orden fatal de aniquilación total. El caos y el fanatismo nunca han estado tan entrelazados. Millones de vidas. El destino de la humanidad y los mayores relatos épicos dependen de este tipo de misterios y secretos ocultos. Los verdaderos archivos o testimonios revelan que el Führer fue solo la punta del iceberg de una conspiración de inmolación. Prepárate. En los próximos minutos, en nuestro canal de relatos históricos épicos, vamos a desenterrar la verdadera razón que cambió para siempre el rumbo de uno de los grandes acontecimientos de la humanidad. El pasado no es como nos lo han contado. Comenzamos. Capítulo 1. La paranoia y la Orden Nerón. El caos interior. Marzo de 1945. Si hay un momento en la historia donde el fanatismo supera todo sentido de supervivencia, es el crepúsculo del Tercer Reich. La geografía militar ya no importaba. El Tercer Reich, atrincherado en la oscuridad del búnker de la Cancillería en Berlín, había dejado de pensar en la defensa estratégica y había abrazado la idea del suicidio nacional. En su mente distorsionada, si el pueblo alemán no había sido lo suficientemente fuerte, digno o puro para asegurar la victoria total, entonces merecía ser borrado de la historia junto con el Reich. De esta mente febril surgió la infame Orden Nerón, emitida el 19 de marzo. Este decreto fue en esencia la sentencia de muerte de la propia nación alemana. No era una directiva de retirada, era un mandato de aniquilación total. La orden exigía la destrucción de absolutamente toda infraestructura vital, puentes, ferrocarriles, líneas telefónicas, plantas de energía, fábricas de alimentos, incluso pozos de agua y molinos. La directriz textual dictaba que cualquier instalación que pudiera ser utilizada inmediatamente o en el futuro por el enemigo debía ser destruida. El objetivo no era obstaculizar al enemigo por un día, sino garantizar que tras la derrota, Alemania fuese inhabitable. Y fue aquí donde la SS, Schutzstaffel, el pilar más oscuro y fiel de la ideología nazi, entró en acción con fervor. Mientras líderes pragmáticos como el ministro de Armamentos Albert Speer intentaban desesperadamente sabotear la orden, argumentando que Alemania necesitaría esa infraestructura para sobrevivir después de la guerra, la SS se alineó con la fantasía apocalíptica del Führer. Sus unidades especiales fueron movilizadas, no para combatir al enemigo en el frente, sino para asegurar que se llevara a cabo la destrucción dentro de sus propias fronteras. Este fue un acto de traición sin precedentes en la historia de las grandes guerras. Los guardianes del Estado, actuando como sus destructores finales. El conflicto más amargo del último mes no fue contra los aliados. Fue una guerra civil interna entre la desesperación y el fanatismo, entre la razón y la locura de la SS. La Orden Nerón fue la destrucción física, pero la segunda faceta de la agonía de la SS fue la purga ideológica interna. A medida que el frente se derrumbaba, la paranoia de la jerarquía nazi se disparó, buscando chivos expiatorios por la derrota inminente. La SS, a través de sus brazos ejecutores, la Gestapo, el Servicio de Seguridad SD, se transformó en una máquina de terror contra su propio pueblo. El miedo a ser ejecutado por un compañero alemán se volvió, irónicamente, un motivador de combate más fuerte que el patriotismo. La SS impuso la doctrina de la muerte obligatoria. Se crearon los Fliegende Standgerichte, tribunales de campo volantes. Estos tribunales sumarísimos, compuestos por 3 oficiales de la SS o la Gestapo, operaban sin abogados, sin testigos de defensa y sin derecho a apelación. Su objetivo eran los derrotistas y traidores, soldados que abandonaban sus puestos, ancianos de la Volkssturm que se negaban a luchar, o incluso civiles que mostraban banderas blancas en un intento desesperado por salvar sus ciudades de la artillería. Los resultados fueron visibles para todos. Los árboles, los postes de luz e incluso los esqueletos de los edificios bombardeados se convirtieron en patíbulos improvisados a lo largo de las carreteras alemanas.
Cientos, quizás miles de cuerpos, colgaban, sus cadáveres convertidos en advertencias brutales, a menudo con carteles escritos a mano. Yo soy un traidor, o castigado por cobardía. La SS, en estos momentos finales, no se preocupaba por los ejércitos enemigos, sino por mantener un control absoluto sobre el destino y la ideología de los que quedaban. Este terror aseguraba que el ideario nazi muriera como había vivido, en la sangre. La desesperación y el fanatismo también definieron el último combate de las legendarias unidades de las Waffen-SS. Divisiones de élite como la Leibstandarte o la Das Reich, aunque mermadas y reequipadas con conscriptos y extranjeros, todavía luchaban con una ferocidad suicida. Participaron en operaciones desesperadas, como los últimos contraataques en Hungría o la defensa brutal de Viena. La razón de su lucha implacable era triple. Primero, la creencia fanática en la ideología. Segundo, la absoluta lealtad a la figura de Hitler, mientras que la Wehrmacht ya lo había repudiado internamente. Y tercero, el terror a la retribución soviética. Sabían que, debido a las atrocidades cometidas en el frente oriental, no recibirían cuartel ni misericordia del Ejército Rojo. La captura equivalía a una sentencia de muerte o a un cautiverio infernal. El resultado fue una resistencia que costó miles de vidas a ambos bandos, pero que fue inútil desde una perspectiva estratégica. Fueron órdenes de batalla que ignoraban la realidad, nacidas de la fantasía del Führer en su búnker. La SS se convirtió en la última herramienta de un pacto de muerte. Mientras los soldados del frente morían en actos de nihilismo, las unidades de la retaguardia se dedicaban a acelerar las llamadas marchas de la muerte, de los campos de concentración, eliminando testigos y prisioneros en un último intento por borrar las pruebas de sus crímenes. La verdadera decisión fatal es que la SS se estaba consumiendo a sí misma en su propia pira funeraria. Hemos visto cómo la SS condenó a su propia nación, pero todo este caos tuvo un clímax: la batalla de Berlín. En esa ciudad sitiada, ¿quién tomó realmente las decisiones finales de resistencia? ¿Fue realmente el mando militar o un puñado de fanáticos de la SS y las juventudes hitlerianas que actuaron por encima de la ley marcial? Y más crucial aún, ¿los líderes más astutos de la SS se quedaron en Berlín por lealtad o estaban ya activando rutas de escape secretas mientras la ciudad ardía? Capítulo 2. La última trinchera, Berlín y el fin del mito. Las preguntas que nos dejó la agonía del Reich son cruciales. ¿Quién tomó las decisiones de resistencia final en Berlín? ¿Y fue la lealtad la única motivación de la SS? La verdad, según los archivos de guerra y los testimonios de los pocos supervivientes de alto rango, es que el mando militar tradicional ya estaba neutralizado. La toma de decisiones en el asedio de Berlín recayó en una alianza caótica entre el fanatismo de la SS, a través de figuras como el general Monke, encargado de la defensa del Regierungsviertel o distrito del gobierno, el almirante Karl Dönitz, y la absoluta voluntad de Hitler desde el búnker. No fue un mando militar, fue un mando ideológico. La SS, con sus tribunales volantes, aseguró que cualquier oficial de la Wehrmacht que intentara negociar la rendición fuera ejecutado. Ellos eran los verdaderos amos de la defensa terminal. Respecto a la segunda pregunta, la lealtad fue solo la motivación de los soldados más jóvenes y fanatizados. Los líderes más astutos de la SS y la Gestapo, como el propio Heinrich Himmler, que intentó negociar con los aliados a espaldas de Hitler, estaban ya activando sus rutas de escape. Mientras Berlín ardía, la élite SS ya había puesto en marcha lo que se conocería como la Operación Odessa, utilizando el caos como tapadera. Esos oficiales que fingieron lealtad hasta el final estaban en realidad gestionando las fugas hacia el oeste. La batalla de Berlín fue el escenario final de esta locura. La defensa de la capital no fue llevada a cabo por las divisiones de tanques de élite, sino por una mezcla desesperada y dispar. La SS actuó como el pegamento de esta defensa final, fusionando a los últimos veteranos SS con batallones de niños y ancianos. Hablamos de los restos de las Waffen-SS francesas y escandinavas, los fragmentos de la división Nordland
Y lo más trágico, la juventud hitleriana, Hitlerjugend, bajo la supervisión fanática de los oficiales SS, adolescentes de 15 y 16 años, fueron armados con Panzerfausts, lanzagranadas antitanque, y lanzados a la defensa contra los tanques T-34 soviéticos. Estos niños, adoctrinados por la SS desde la cuna, lucharon con una ferocidad que costó miles de vidas rusas, pero que era totalmente inútil. La SS usó a esta juventud como un escudo humano y un instrumento de nihilismo. Se hicieron responsables de las últimas atrocidades, ejecuciones masivas de prisioneros de guerra y de civiles alemanes acusados de derrotismo o de no luchar lo suficientemente duro. La resistencia fanática de la SS en torno a la Cancillería, el Führerbunker, se convirtió en un agujero negro de irracionalidad, donde la ideología de la muerte superó cualquier instinto de autoconservación o piedad. Este capítulo revela cómo el fanatismo fue la herramienta definitiva de la SS para arrastrar a la población civil al abismo. Cuando las fuerzas soviéticas finalmente penetraron el distrito gubernamental, el mito del superhombre ario de la SS se hizo añicos. Los miembros de la SS en el búnker, tras la muerte de Hitler, tuvieron que enfrentar la realidad. Muchos, como Goebbels, optaron por el suicidio siguiendo la orden de no caer en manos del enemigo. Otros, liderados por el general Mohnke, intentaron un escape final a través de las líneas soviéticas, una huida caótica y desesperada, donde cada hombre luchaba solo por su propia supervivencia. La rendición final el 2 de mayo de 1945, organizada por el general Weidling de la Wehrmacht, no por la SS, marcó la rendición oficial de Berlín. Para las unidades SS restantes, la rendición ante el Ejército Rojo no era una opción. Preferían suicidarse o intentar alcanzar las líneas occidentales, con la esperanza de ser juzgados por los aliados, a quienes consideraban menos vengativos. El ocaso de los dioses de acero no fue un final heroico, sino una agonía llena de brutalidad y caos. La SS, que prometió un Reich de 1000 años, solo logró reducir su capital a escombros y condenar a su propia gente. El colapso del Reich fue un acto de autodestrucción, y la SS fue el agente que empuñó la antorcha. La batalla de Berlín terminó, y los grandes nombres de la SS que no se suicidaron cayeron. Pero, ¿qué pasó con el ideario y el dinero? La aniquilación de Berlín fue la tapadera perfecta para la fuga de miles de hombres que tenían un valor estratégico inmenso. La élite nazi ¿realmente se quedó sin dinero y sin refugio, o existe un registro secreto de una Operación Dorado que usó fortunas saqueadas para financiar un futuro Cuarto Reich en el extranjero? Capítulo 3. El juicio del deshonor. El legado de la atrocidad. La pregunta es la más crucial de todas. ¿La élite nazi realmente se quedó sin dinero y sin refugio tras la caída de Berlín, o existe un registro secreto de una Operación Dorado que usó fortunas saqueadas para financiar un futuro Cuarto Reich en el extranjero? La respuesta histórica y los hallazgos posteriores de los aliados son escalofriantes. No solo existió una operación de fuga, sino una vasta operación financiera. La Operación Dorado. Mientras Berlín era un infierno de fuego y escombros, los cuadros financieros de la SS ya habían dispersado miles de millones de marcos, en oro, divisas y activos, a través de canales neutrales. Este no fue un escape de hombres pobres. Fue un movimiento de capital masivo. El oro de los dientes extraídos a las víctimas del Holocausto, las divisas robadas de los bancos centrales de Europa y las obras de arte saqueadas formaron un fondo de guerra post-derrota. Empresas fantasmas en España, Argentina, Portugal y Suiza actuaron como cajas fuertes ideológicas, manteniendo los fondos líquidos y listos para ser utilizados. Este dinero no solo sirvió para financiar los pasajes y documentos falsos de la red Odessa, el tema de nuestro próximo episodio, sino para sostener la vida de los fugitivos de alto rango, permitiéndoles integrarse en nuevas sociedades con capital. El objetivo no era la riqueza personal, sino la supervivencia del núcleo ideológico y la posibilidad de un resurgimiento. La SS, a través de sus agencias como la Reichsbank y el RSHA,
había planificado la derrota con una frialdad y una previsión que demuestran la profundidad de su conspiración. La quema de Berlín fue, de hecho, la distracción perfecta para que esta fortuna se evaporara en la noche. Con el final de la guerra, la magnitud de las atrocidades cometidas por la SS fue revelada al mundo. Lo que había comenzado como una guardia personal de élite y se había transformado en la fuerza ejecutora del Holocausto y de los crímenes de guerra más grandes de la historia moderna, ahora enfrentaba el juicio de la humanidad. El punto culminante fue el juicio de Nuremberg, 1945-1946. Más allá de juzgar a los individuos, los aliados buscaron condenar a las organizaciones criminales que hicieron posible el terror. La SS fue, por unanimidad del Tribunal Militar Internacional, declarada una organización criminal. Esta condena fue histórica y fundamental. No solo los individuos eran culpables, sino la propia pertenencia a esta entidad se consideraba un crimen. El tribunal declaró que los miembros de la SS estuvieron ligados íntimamente a las actividades que implicaron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, esta condena global tuvo sus matices. La distinción crucial fue hecha entre los miembros de la SS General, un cuerpo político-administrativo, y las Waffen-SS, el brazo militar. Aunque ambos eran parte de la organización criminal, el tribunal consideró que algunos reclutas forzosos, o aquellos cuyas acciones no podían ser probadas como directamente criminales, podían ser eximidos de la culpabilidad automática. Esto generó una ambigüedad legal que, con los años, sería explotada por exmiembros de la SS para minimizar su responsabilidad o conseguir reducciones de pena. La verdadera condena de la SS, sin embargo, no fue legal. Fue la condena moral y la desarticulación de su poder. El sueño de una raza superior se desvaneció entre los horrores de Auschwitz y Buchenwald, exhibidos al mundo. La SS se convirtió, para siempre, en el sinónimo global de la maldad absoluta. A pesar del juicio de Nuremberg, el final de la SS no fue un corte limpio. Miles de sus miembros, desde guardias de campos hasta oficiales de inteligencia, lograron evadir la justicia. Muchos se beneficiaron de la necesidad aliada de inteligencia durante la naciente Guerra Fría. La Operación Paperclip es un ejemplo infame, donde científicos y expertos nazis eran reciclados por las potencias occidentales. Otros, financiados por la Operación Dorado, simplemente desaparecieron. Se disolvieron en las poblaciones alemanas de la posguerra, negando su pasado y destruyendo toda prueba de su pertenencia. Los nombres y los números de registro de la SS se convirtieron en el secreto más celosamente guardado. La élite que sí escapó a Sudamérica mantuvo la llama ideológica encendida, creyendo en el concepto de un cuarto Reich ideológico, aunque no territorial. Este fue el último intento de la SS de mantener su legado vivo, el de la impunidad y la supervivencia en las sombras. El ocaso de los dioses de acero fue la destrucción del aparato físico de la SS, pero la ideología, la semilla del fanatismo, logró entrar en hibernación. La historia nos enseña que las ideas no mueren con las balas, solo esperan el momento oportuno para resurgir. Hemos desenterrado la agonía brutal de la SS y el destino de su tesoro. Pero la historia de esta organización no termina con su condena. ¿Qué pasó con los hombres más buscados del mundo, como Adolf Eichmann y Joseph Mengele? ¿Cómo lograron burlar a los aliados y a la inteligencia de posguerra? Y lo más impactante, ¿quién les ayudó a establecerse en Sudamérica, creando el santuario nazi más grande del mundo? El pasado no es como nos lo han contado. Si este relato histórico épico ha conectado contigo, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y déjanos tu opinión sobre qué otros momentos épicos de la historia debemos desenterrar.